Señores, bueno, me dice, esto no se hace, pero lo que se dice fuera de cámara no se dice. No. ¿Qué me dijiste, Javier? Que estás muy gorila. ¿Más? Sí, estás muy gorila. Que vos me veas gorila ya me preocupo. Pero yo no soy gorila. Pide moderación, Milei. Claro, que nos pide Yo no soy moderación. gorila. Yo no soy peronista, que es distinto. Yo también. Yo no soy peronista, pero ¿sabes por qué digo que soy gorila? Porque cuando empecé a decir esto, dice, gorila, entonces discutimos. Yo digo, bueno, ok, soy gorila. ¿Vamos a discutir de las cosas? Ah, ok. Porque si no, está bueno como mecanismo para ya tirar está. afuera la pelota. Sí, soy gorila y todo esto. Es buen Discutamos mecanismo. la inflación, discutamos todas estas cosas. Está buena esa estrategia. Que hoy lo ves a Alberto Fernández después de la derrota y ¿qué ves? ¿Un cadáver político? Ah, yo soy el que no soy moderado. ¿No? Yo no dije que era moderado, yo dije que no soy gorila, que es otra cosa. Está muy bueno. Ahora me siento a charlar con Javier Milei. Soy Luis Novarecio, hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Yerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo. Nacho, primer tema tuyo. Vamos a hablar del paquete de medidas económicas que analiza Alberto Fernández para tratar de dejar atrás el cimbronazo de la estrepitosa derrota en la elección. Y también, Luis, la interna en el frente de todos, en 5 frases te vamos a contar qué se está diciendo en el gobierno. Mi querida Rosario Yerdi, ¿por dónde vamos? Vamos a repasar cuáles fueron los votantes que no llegaron a la votación en las PASO. ¿Por qué es importante? Porque justamente las dos fuerzas van a ir por ellos para tratar de ganar las elecciones en noviembre. Martín Angulo. Las elecciones son para elegir diputados y senadores nacionales. En el Congreso hay temas judiciales muy importantes. ¿Qué es lo que va a pasar o por lo menos cuáles son las expectativas después del resultado del domingo y hasta noviembre con esos temas en el Congreso? Día muy caliente en la Casa de Gobierno, en Olivos, en el helicóptero, porque también hubo allí un viaje de algunos funcionarios. Cristian Balbo está en la Casa Rosada. Buenas noches, señor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, colegas. Exacto, hubo un helicóptero que aterrizó a las 6 de la tarde aquí en la Casa Rosada y que lo trajo al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a Santiago Cafiero y Eduardo Ubado de Pedro. Se presumía que tal vez podía llegar también el presidente de la Nación, pero no vino hoy a la Casa Rosada, se encuentra en la residencia de Olivos, aunque tuvo una actividad bastante importante hoy después del mediodía en el Parque Industrial de Bursaco, donde tomaron una fotografía muy interesante. En esa fotografía está parte del gabinete de Alberto Fernández, que fue ratificado por completo en la tarde-noche de ayer, Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, 9 intendentes, Sergio Massa y una figura fundamental, que es la de Máximo Kirchner. ¿Por qué? Porque se habla de un pacto de no agresión que firmó el propio presidente de la Nación con Cristina Fernández poco antes de la medianoche en el comando de campaña de Corrientes, de la avenida Corrientes. ¿Por qué? Lo que determinaron es que el presidente de la Nación se presente de aquí al próximo 14 de noviembre, 62 días quedan, como único responsable de esta derrota. Pero por otro lado, ratificar a todo su gabinete un discurso más moderado interno, evitar cualquier tipo de operación que los muestre dividido al albertismo con el sector más duro del kirchnerismo y con la cámpora, que es lo que se estaba hablando y que se presumían que podía haber cambios de gabinetes. Ellos consideran que pueden revertir el resultado de la elección, al menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, para las elecciones legislativas del 14 de noviembre. Un presidente con medidas económicas que ahora Nacho Ortelli te va a dar a conocer. Hay mucho detalle con respecto a estas medidas. Mañana hay una reunión del gabinete económico, ya está redactado el presupuesto 2022, Sí. se mantiene Martín Guzmán como ministro de Economía, eso se va a dar a conocer mañana aquí. Un presidente con mucha agenda, jornada por jornada, desplazaron a los encuestadores, pero repetimos, hay un pacto de no agresión ya firmado, por eso fue el único orador en el escenario el domingo pasado, en una conversación privada que mantuvo el presidente con Cristina Fernández el mismo día de la elección cuando ya habían asumido la derrota. Hacías La idea alusión, es Cristian. mantener el gabinete. Sí. Hacías alusión, Sí. Cristian, a las medidas económicas que se anunciarían, y está Javier Milei, le pido que tome nota de lo que va a contarte Nacho. ¿Serían cuáles las medidas? Bueno, Luis, hay un sector del kirchnerismo que le pide a Alberto Fernández, que le pide a Martín Guzmán, lo decía Rosario, hay muchas críticas sobre la figura de Martín Guzmán, le machacan el tema de no haber llegado a sectores más vulnerables del conurbano, también a un sector de la clase media que todavía no logró recuperarse, y le piden que reformule el IFE, que se pase
de, ¿te acordás lo que era por pandemia el IFE, que era un ingreso familiar extraordinario, sin contraprestación? Bueno, que se pase a un ingreso que no tenga que ver con la pandemia, sino que le permita a sectores de clase media, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que puedan salir de la situación que se generó a partir de la pandemia. No se habla de 10.000 pesos, se habla de un poco menos, pero eso era el pedido que le hacen a Martín Guzmán. La Casa Rosada salió inmediatamente a negarlo. De hecho, acusan a la filtración por parte del kirchnerismo porque sale primero en un medio ultraoficialista, en un medio vinculado al oficialismo, el periodista Roberto Navarro, que lo publicó en el Destape, y que de alguna manera entienden que se quiso anticipar a una movida que todavía no había sido analizada. Van, como bien decía Cristian, mañana va a haber una reunión de gabinete económico. Ahí Martín Guzmán, que estuvo trabajando ayer con Santiago Cafiero y que hoy siguió trabajando vía chat también con Cafiero y también con el presidente, pero de ninguna manera se está hablando del IFE. Al menos esto es lo que dicen tanto en la Casa Rosada como en el Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que están analizando? Bueno, cuestiones vinculadas al aumento de jubilaciones mínimas. Hay, vos sabés bien, Luis, que hay un aumento por ley de movilidad que ya se efectivizó este mes. Se está analizando que sea por decreto algún tipo de incentivo a la UH, también a las jubilaciones mínimas, pero también medidas que tienen que ver con el universo que está vinculado al ANSES de distintas maneras, ya sea con crédito, ya sea incentivando el consumo a través de herramientas adicionales con el Ahora 12, pero no hay todavía la gran medida económica que uno cree que iba a anunciar el gobierno para pegar un volantazo. Es que no tienen con qué. Bueno, el gran problema que por eso, y gracias Luis por plantearlo, porque justamente la explicación que daban cerca del presidente y cerca del ministro de Economía es, si nosotros que estamos queriendo inyectar plata a la gente de clase media a través de emisión, después va a ir a la inflación. Entonces, no va a llegar, esto es una manta corta, no se puede tirar plata a la calle como sí pide otro sector, y justamente está en análisis todo. Luis, está todo abierto hasta el jueves, como bien dijimos, con este presidente y con el gobierno todo puede cambiar, pero al menos esta es la información ahora. Siento la urticaria que le está dando a Javier con esta medida que estamos diciendo. Emisión, aumento de IFE. La vuelta del IFE. Me voy a sentar con Javier Milei. ¿Algo más para decir, Cristian, desde Casa Rosada? Con esto te cierro. También en lo que tiene que ver con lo sanitario, la intención que tiene el gobierno de aquí al 14 de noviembre es aplicar 10 millones de segundas dosis para que completen su esquema de aquí a esa jornada. Esto es muy interesante también porque siguen llegando dosis y mucha gente se acercó a las urnas con una sola dosis y mucha gente no fue a votar en esta situación de pandemia. Bien, gracias, Cristian. Vamos a volver enseguida. Señor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Placer verte. Lo mismo digo. ¿Dormiste algo? Vengo durmiendo muy poco. Me imagino. No te das una idea. Bueno, empiezo de atrás para adelante, porque empiezo de lo particular a lo general. Backpropagation. Backpropagation. ¿Backpropagation? Sí, es un mecanismo por el cual resolvés, por ejemplo, los problemas de programación dinámica. Entonces, vos resolvés todo el programa y cuando llegas al final, desde atrás hacia adelante se resuelve. Voy en backpropagation. Aumento del IFE, aumento de jubilaciones por decreto, mayor emisión, gasto social. A ver, vamos a ponerlo en otros términos. La Argentina el año pasado terminó con un desequilibrio fiscal de cerca de 9 puntos del PBI. Es propio de las grandes crisis económicas argentinas. El desequilibrio monetario de Argentina hoy es de 10 veces a 1. El desequilibrio en el mercado cambiario, a pesar de la montaña de regulaciones y controles que tenés una brecha del 80%. En términos de actividad del PIB per cápita, si todo le sale bien al gobierno, vamos a estar 15% por debajo del nivel del 2011. En los últimos 10 años destrozamos 225.000 puestos de trabajo netos. Por ende, ese problema en el mercado laboral tiene como contraparte que el salario real es el mismo del 2004. Tenés casi 50% de pobres y 10% de indigentes. Esa es la pintura de la macroeconomía de hoy. Momento. Ir por un programa de índole keynesiana sería como tirar más nafta al fuego. Es decir, están dadas todas las condiciones para que haya una gran explosión desde el punto de vista macroeconómico. Si además
tratás de tirar más nafta al fuego, la cosa se va a poner peor. Y por otra parte, dada la situación política, podrías derivar en un nuevo Rodrigazo, pero de tamaño mucho más grande. Es dramático lo que está diciendo, sobre todo por este primer diagnóstico que hiciste de la figura política. ¿Sos de los que creen que la economía está también regida por la confianza que existe del ciudadano inspirada por los políticos? Yo creo que ese es uno de los artilugios que usan los malos economistas para tapar todos sus errores conceptuales de un marco analítico que tiene muchas falencias. O sea, cuando vos tenés una buena construcción, el rol que se le da verdaderamente a la confianza es importante, pero no es todo, ¿me comprendés? Acá lo que importa es los equilibrios macroeconómicos. Los equilibrios macroeconómicos no están, Luis. O sea, está todo desequilibrado. Lo lógico es que reviente, no que no reviente. Ahora, lo que sí puede pasar es que en un deterioro sobre la capacidad de corregir el problema en la política, eso precipite una caída de la demanda de dinero, llámese, vamos todos a comprar dólares, ¿sí? Y eso que te genera el estallido. Hablemos un poco más de lo general. Tuviste una elección probablemente de las 2 o 3 sobresalientes de este país. Mirás el mapa argentino y decís, bueno, ganó Cambiemos, ganó Milei. Hoy leí algo que me sorprendió y por el afecto especial que te tengo me atrevo a decírtelo, porque si vos me dijeras eso a mí yo me ofendería. Es decir, es el nacimiento del Bolsonaro argentino. Bueno, digamos, las etiquetas que quieran ponerle, yo no tengo un problema, a mí no me molesta. Vamos a este punto. Tu opinión, tu palabra, lo que fuera, es tu opinión, Mi tu palabra, o sea, tu propiedad. Liberal como yo, digamos, que opinen lo que quieran. Pero digo, ¿qué pensás de Bolsonaro? Yo creo que hay algunos elementos muy positivos de las cosas que hizo Bolsonaro, sobre todo, digamos, en obligar a que la izquierda compita de igual a igual con otras fuerzas al cortarle justamente financiamiento que usan del Estado para ir y sacar ventajas en la población. Pero ideológicamente me parece que no te pareces en nada. O sea, Bueno, Bolsonaro es un tipo homofóbico. Bueno, ese no es mi caso. Claro, o sea... Bueno, está bien, pero digo, o sea, pero, a ver, pero también hay que rescatarle, digamos, o sea, vos me preguntás, una cosa que le puedo rescatar es eso. Claramente, en lo otro no comparto la oposición. Pero, digamos, o sea, tampoco existe, digamos, compartir todo con todo. Entonces, digamos, si vos me preguntás desde el punto de vista de la batalla cultural, ese es un gol. Desde mi punto de vista, por ejemplo, Trump lo hizo tarde. Trump lo debería haber hecho antes. Cortarle el financiamiento a la izquierda. O sea, el modo ideológico de esto de Trump o de Bolsonaro, ¿te parece que hay cosas que están bien? Me parece que está bien quitar privilegios. Es decir, si yo voy a una contienda contigo, Luis, no sería lógico que yo tenga que contar con recursos tomados del Estado, que el Estado te los saca por la fuerza. Eso es una lucha desigual. O sea, a mí me parece bárbara la batalla cultural, la batalla ideológica, me parece maravillosa, pero tiene que ser hecha en un pie de igualdad, no que vos te estés financiando con el Estado. ¿Hay algún partido político de los que se conocen en el planeta que vos decís, resume una buena parte de mis pensamientos? El Partido Liberal Libertario en Estados Unidos. Que no tiene un gran ascendente en Estados Unidos. Bueno, tío, tiene lo que tiene. No, lo digo, que pasa qué sé yo. Lo que pasa que pongamos ejemplo, Vox en España, La Lega en Italia, Marine Le Pen en Francia. Bueno, ahí no. Pero, por ejemplo, a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, en Estados Unidos, el Partido Republicano sí tiene alas duras. Y esas alas duras es, en el fondo, lo que termina absorbiendo por pragmatismo a los liberales libertarios. Dijiste hoy, Alberto es un cadáver político. Sí. ¿Qué significa en la continuidad de 2 años y 2 meses que tiene de gobierno por delante? Bueno, la situación, digamos, claramente es de los peores gobiernos de la historia. O sea, después habrá que terminar haciendo los números. Pero a la luz de la caída que tuviste en el PBI el año pasado,
que fue el triple del resto del mundo. Que el año pasado terminaste entre los 5 países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Cuando Bloomberg hace el relevamiento de lo que pasa en el mundo, Argentina es el peor lugar del mundo para estar con la pandemia. Tenés, de vuelta, los niveles de pobreza e indigencia en niveles estratosféricos. Bueno, ya esto está mal. Digamos, después tenés el problema además de las vacunas. O sea, cuando vos haces todo el combo, está claro que Alberto está terminado. Además, la forma en la cual se le fue degradando el poder y su imagen, sí, claro, también lo tiene condenado. O sea, esto no es algo que pasó con las elecciones. Esto ya estaba antes de las elecciones, Luis. Ahora, porque después hay otro tema, y es que yo creo que hay que tomar los resultados con cautela. Aun cuando, digamos, o sea, fui uno de los beneficiarios, por decirlo de alguna manera, pero, hey, los pies en la tierra. Ojo que todos los oficialismos que tuvieron que enfrentar pandemias y elecciones perdieron todos. O sea, con lo cual, esto era esperable. Ahora, el problema es que el tamaño del cachetazo es mucho más grande porque acá se hizo todo mal. Y además, quedó en evidencia una degradación moral que puede ser que en algunos electorados haya ofuscado más a las personas y en donde tuvieron una vía de escape, fueron y depositaron el voto ahí. Ahora, ¿qué te pasa cuando escuchás la interpretación de analistas políticos que algunos dicen no es que lo votaron porque estén todos enamorados del liberalismo austríaco que vos tanto pregonás? Lo votaron porque el tipo... Te noto finito, hoy estás bien finito, bien. Digo, Luis hizo los deberes con mucho apego. Las entrevistas son de a dos. O sea, cuando viene un entrevistado que empina la respuesta, hay que empinar la pregunta. Gracias. Digo, no es que había masas alucinadas por el liberalismo austríaco. Es que Milei representa el hartazgo de los tipos que han afanado durante tanto tiempo. Es el antisistema. Lo que otra vez representó la izquierda cuando yo era joven, ahora lo representa Milei. No es tanto amor, sino espanto. A ver, yo hay varias cosas que yo comparto de lo que estás diciendo, Luis. El primer punto es, hay claramente un hastío por parte de la sociedad contra la casta política. A ver, con el verso del Estado presente, digamos, o sea, la cantidad de pobres se multiplicó más de 12 veces en los últimos 50 años. Los únicos que progresan acá son los políticos. Y a la gente de bien trabaja cada vez más y le va peor. Por lo tanto, o sea, estamos mal. Si no, hagamos el ejercicio. ¿Cuánto ganabas vos en el 2001 en dólares y hoy? O sea, salimos y nos pegamos un tiro. ¿Y cuánto pago impuestos? No, bueno, te cuento. por eso. Yo soy un ridículo autónomo. Viste que somos los parias del mundo. Los parias del mundo. Totalmente. Por lo tanto, ahí hay un problema que verdaderamente la casta política hace uso y abuso de su poder, ¿sí? Y no hay recambio, porque en el fondo hubo un 2001, 2002 que pedía que se vayan todos, no se fue ninguno, están los mismos y están con los familiares, los amigos, digamos, o sea, la parentela, todo lo que vos quieras. Por lo tanto, ahí hay un problema serio, no resuelto, y que quien entiende mejor este problema es el liberalismo y se lo enfrenta y se lo plantea de cara. Ese es un elemento por el cual una expresión liberal puede captar ese enojo de la sociedad porque tiene justamente las herramientas bien diseñadas para entender ese problema. Después hay otro tema que es cómo nació este movimiento, que tiene que ver con la juventud. Impactante. Exacto. A ver, vamos por partes. El punto es muy importante, ¿por qué? Porque en realidad el joven es rebelde al status quo. Hoy el status quo, en su corrección política, en el fondo es socialista. Por lo tanto, la rebelión natural es liberal. Después hay otro elemento más que tiene que ver con la educación pública. Desde mi punto de vista, y muchos tenemos estudiado este tema, la educación pública está funcionando como una máquina de lavar cerebros, donde independientemente sea de gestión estatal o de gestión privada, están formando personas para que sean esclavos de la religión del Estado. Pero vos proponés el fin de la educación pública y que cada uno elija... Yo lo que estoy proponiendo, por ejemplo, es el sistema de vouchers. ¿Esto es? ¿El Estado me da un voucher? Exactamente. Suponete lo siguiente, esto está en uno de los libros de Hayek y quien más ha trabajado esta solución es Milton Friedman. Suponete
hay un libro maravilloso de Hayek, se llama Los Fundamentos de la Libertad. Vos lees, son 3 libros en un libro, viste que antes se escribía libro 1, claro. Bueno, entonces, libro 1 y libro 2, o sea, lo lees a Hayek y suena anarcocapitalista, o sea, estás en dice, cuando llega el tomo 3 o el libro 3, dice, bueno, pero la gente quiere determinadas cosas. ¿Cómo hacemos para que se cause menos daño posible? Entonces, suponete que la sociedad se pone de acuerdo que quiere que haya educación. Que haya educación. ¿Cómo hacemos? Estamos todos de acuerdo. Vos estás de acuerdo también. Claro, sí, claro, pero el tema es cómo lo hacemos. Ok, ¿cómo es el voucher? Entonces, el sistema de voucher es, la sociedad decide que haya Estado, porque quiere que haya Estado y que además se ocupe de eso. Entonces, se recauda eso, lo que es el dinero para financiar la educación de todos, ¿sí? Y ahí, digamos, cada uno recibe un voucher. Y con ese voucher elige libremente en qué institución quiere estudiar. Es decir, todas van a ser aranceladas, pero vos tenés el voucher que podés usar para ir a la que vos quieras. Es decir, vos podés ir a una de gestión estatal, a una de gestión privada, a la que sea. Y en el proceso ese, todas las instituciones van a tener que competir. ¿Sabés qué genera la competencia? Que se genere un mejor servicio. ¿Sabés dónde funciona esto, por ejemplo? ¿Dónde? Suecia. Yo digo, re socialista te pusiste ahí. No, no es que me puse socialista, es para mostrarle a los socialistas que los modelos que ellos creen que son socialistas están entre los primeros de libertad Pero económica. digo, vos sos hijo de la UBA. No, ¿No sos de UBA? no, yo soy de la Universidad de Belgrano. Ah, hubieras jurado que venías de la UBA. No. Digo, pero reconoces el prestigio de la UBA. Tengo mis reparos con los niveles de adoctrinamiento que tiene. Pero no es un problema de la UBA. Vas a una universidad privada y tienen o sea, cuando vos pasás el programa, para que la CONIAU te lo acepte, tiene que tener un formato Sí, claro. funcional a la religión del Estado. Ese es el problema. ¿Y lo Luis. mismo con los hospitales y lo mismo con la seguridad? Podrías avanzar en cualquiera de las expresiones. A ver, fíjate que la salud no funciona bien con el sector público, No. porque de hecho el 45% de la población tiene una prepaga. Es más, ¿vos sabías que a finales del siglo XIX Argentina tuvo el mejor sistema de salud del mundo? Y no era público. ¿Sabés cómo se construyó el mejor sistema de salud del mundo, que era el que tenía Argentina? Tenía una pata que era, por ejemplo, se agrupaban por la nacionalidad, por, digamos... Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, las asociaciones de... Claro, de ahí te viene el hospital español, el hospital italiano, el sí, hospital claro. alemán. Esa era una parte. Se agrupaban por su procedencia, por decirlo de alguna manera. Otra parte se agrupaba según su trabajo. ¿Cuál fue, digamos, la obra social más grande en aquel The momento? WOM. No, la fraternidad. Ah, porque los trenes. Claro, era el sector más importante de la economía. Después estaba la parte que tenía que ver con el campo. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Y esto muchas veces los que miran los temas laborales no se dan cuenta. Se invierte mucho capital humano específico cuando vos tenés un trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un problema con un trabajador, perdiste un montón de plata. O sea, cuando un trabajador se te va, perdés plata. Cuando tenés que echar a un trabajador es una tragedia para un buen empresario, no para un empresario, que sería otra Sí. cosa. En ese contexto, ¿qué era lo que pasa? Cuando estabas en el campo, quizás tenían algún problema y no podían llegar al centro urbano y se moría la gente. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron hospitales. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo... El remanente era el sector público. Y Pero funcionaba bárbaro. Ideológicamente yo estoy de acuerdo. En la competencia, en la libertad de elección, en todos los ámbitos que vos planteás. Sucede que hay tal descalabro, tal desnivel, que si vos lanzás a la competencia, solo los que están en mejor posición van a poder acceder a los mejores lugares y los otros se van a quedar relegados. Pero ¿por qué, digamos... Para eso aparece el Estado, supuestamente para nivelar. No, bueno, no, pero acá son varias discusiones distintas. A ver, de los sistemas que yo te acabo de plantear hasta Sí. el momento, digamos, decime dónde está la falla conceptual. No, ninguna. Por eso digo, en el laboratorio compro. Ok. Digo, en la vida real también es parecido, porque te saqué el caso de lo que sería el sistema de salud en Argentina a fines del siglo XIX. Cuando vos tomás todos los recursos que se gasta desde el Estado en educación, te das cuenta que podrías, el sistema de voucher, darle un montón de plata más a la gente y no, digamos, que se vaya perdiendo por un montón de alcantarillas. Por lo tanto, podría funcionar mucho mejor de lo que funciona hoy y además con competencia verdadera y no competencia desleal. Porque mirá si nosotros tuviéramos que ir a
a presentarnos a un trabajo y que los dos tuviéramos las mismas calificaciones, pero sucede que yo recibo un subsidio por otro lado. O sea, No, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Te dejo afuera vos. Y quizás vos hasta siendo mejor que yo, quedás afuera. ¿Por qué? Porque yo tengo un subsidio. Entonces, eso, tengamos en cuenta que, por lo tanto, lo que yo acabo de decir es, no solo que es superior, digamos, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista técnico, sino que es fáctico. Ahora, después hay otros problemas que a mí me parece muy importante que vos los plantees, que tiene que ver con la forma en la que se hacen las reformas. Las reformas tienen que tener secuencialidad. Por ejemplo, yo hablo de reformas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Yo te lo puedo dar con un ejemplo muy simple para que veas una reforma que parece que va en la dirección correcta puede generar un desastre. Ejemplo, una economía abierta es 9 veces más rica que una economía cerrada. Por lo tanto, si vos decís, bueno, yo abro la economía, fantástico, vamos a estar mejor. Bueno, ¿sabés quién hizo eso? La dictadura, y terminó mal. Entonces, ¿cómo es? Como si supuestamente vos abrís, vas a estar mejor, terminaste muchísimo peor y generaste un industricidio. ¿Por qué? Porque tiene que tener secuencialidad. Y la secuencialidad es, si yo abro la economía, esto es muy importante, mi precio va a quedar, ¿qué? Condicionado por la competencia internacional. Por lo tanto, cuando me doy vuelta y tengo que pagar los costos, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un Estado muy grande, ¿qué es lo que va a pasar? La contracara, ¿qué es? Que voy a tener que tener el tipo de cambio muy alto para licuar los salarios. Cuando yo estoy licuando los salarios en dólares, por decirlo de alguna manera, como el precio de los alimentos está en dólares, ¿qué pasa? Aumento la pobreza y la indigencia. Si el mercado está con muchas regulaciones, genero desempleo, o sea, con lo cual también genero tensión social. Y si trato de corregir esto por la fuerza, termino quebrando empresas. ¿Qué fue lo que pasó? Todo eso. Entonces vos, para hacer un proceso de apertura, primero tenés que, por ejemplo, hacer reforma del Estado, bajar el gasto, para después bajar los impuestos, después modificar las regulaciones laborales, o sea, tratar de eliminarlas, hacia adelante para no vulnerar los derechos de los insiders, y una vez que vos hiciste todo eso, ahí podés abrir, y eso te va a ser la llave de 15 años de alto crecimiento económico. Quiero abrir este reportaje a la economía de mis compañeros para que te pregunte. Sí, por supuesto. Pero hay algo más. ¿Quién sos, Javier Milei? ¿En términos de qué? Personales. Soy una persona de 50 años que estudió economía. Soy el hermano de Karina. O sea, viste, yo ayer lo conté en el programa de Viviana, que conté el caso de Moisés. Viste que Moisés era un gran líder, pero no era un buen divulgador, y Dios le mandó a Aarón para que justamente comunicara. Bueno, yo, digamos, soy a Cari lo que Aarón a Moisés. Pero digo, es un tipo exitoso, pues es un consultor hiper exitoso. Empresarios, creo que no trajeron ningún secreto profesional, pero de la talla de Ernequian. No, bueno, de hecho, estoy de licencia. Lo sé. Pero digo, soy el economista jefe de... Ernequian habla maravillas de vos, digamos, dice que es un tipo extraordinario. ¿Extraordinario o extraordinario? Fuera del ordinario. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque creo que nos merecemos una Argentina mejor. Si no hacemos un cambio de 180 grados, Luis, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Previo a la pandemia, con el PBI per cápita medido al dólar paralelo, éramos 70. Hoy somos 120. Acá ocurrió una catástrofe. En el país de los alimentos, que producimos alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión fiscal en el campo de 70%, el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos. Y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para morfar. No puede ser, acá está todo mal. Es más, o sea, ¿cómo no te va a hervir la sangre cuando alguien viene y dice, no, esto se mejora haciendo más de lo mismo? No, esta receta ya fracasó, hay que cambiar. Es más, hay una receta que acá funcionó, que es la Constitución de Alberdi y Gorostiaga del 53, puesta en marcha en el 1860, y que en 35 años de ser un país de bárbaros pasamos a ser el país más rico del mundo. Vos me podés decir, bueno, eso pasó en el siglo XIX. Mirá, Irlanda lo hizo, siendo el país más miserable de Europa, digamos, se convirtió
en un país que tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Todos aquellos que abrazan las ideas de la libertad les va mucho mejor, están 8 veces mejor que el país reprimido, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Digo, ¿por qué le temen a la libertad? ¿Por qué vos creés que podés estar mejor siendo menos libre que siendo más libre? ¿Vos querés ser presidente? Me parece que habiendo tenido unos pasos, por más lindo que sea, el resultado y todo, me parece de una imprudencia de mi parte creer que puedo estar para otras cosas. Me parece que tengo que dar pruebas a la sociedad, ¿sí?, de que estoy capacitado para hacer las cosas, que las ideas que estoy proponiendo son correctas y que con el nivel de desequilibrio macroeconómico que hay en Argentina, con los problemas políticos que hay, que yo, que recién estoy en un estado embrionario, por más que el número haya sido impactante, bueno... ¿Pero te da el cuero para ser presidente? Si vos me preguntás técnicamente, yo creo que tengo las herramientas, pero eso no lo decido yo. Lo va a decidir la gente. Está claro. Y la gente va a decidir qué lugar le quiere dar a las ideas de la libertad. Porque, ¿sabes qué? Si la gente no quiere abrazar las ideas de la libertad... todo muy rico. Pero, digamos, o sea... Que te espere Eduardo. Claro. Sí, Nacho. Sí, Javier, en tus discursos fue muy incontundente el discurso anticasta de cierre de campaña. Creo que generó un cimbronazo en todo lo que es el sistema político. Ahora, si te toca entrar en la Cámara de Diputados, más allá de que va a haber muchos colegas tuyos que uno entiende que van a terminar ingresando y que defienden las ideas de la libertad, vas a tener que convivir con otros sectores políticos, con otro tipo de dirigentes. ¿Cómo te imaginás negociando una ley que vos quieras impulsar con ese sistema al que te has cansado de criticarlo? ¿Crees que vas a entrar en una etapa distinta una vez que ingreses al Congreso en el que tal vez tengas que hacer concesiones de lo discursivo o no? ¿O preferís mantenerte sin que se apruebe ningún proyecto de ley y esperando, como dice Luis, la posibilidad de ser presidente? A ver, yo desde mi punto de vista la discusión la planteo desde otro lugar. No estoy diciendo que esté mal lo que está planteando Nacho. Digo, yo lo planteo desde otro lugar. ¿Estás conciliador? No, no estoy conciliador. Empezaba los gritos. Sí. Hace 15 minutos empezaban los gritos y te decían esto. ¿Te dijeron que bajara los gritos? ¿Te coachearon? No. ¿Te coachearon? No. Luis, sabés que jamás por te eso mentiría. No, claro. Pero, o sea, pero soy amigo de Nacho. Ya lo sé. Y bueno, entonces, pero ¿por qué? A ver, pero no resistí la intervención. ¿Por qué me voy a pelear si me está haciendo una pregunta súper interesante? Está bien. O sea, a ver, yo no tengo por qué conciliar con nadie. Y voy a explicar por qué. Porque el paraguas fundamental sobre el cual yo decido hacer política es de índole moral. Es decir, la dirección es una cuestión moral. Esto tiene implicancias en términos de lo que no voy a hacer y en términos de lo que sí voy a hacer. Términos de lo que no voy a hacer. Ejemplo, no te voy a subir impuestos, no te voy a crear nuevos impuestos, no voy a ir contra la libertad, ni voy a ir contra la propiedad. ¿Sabes qué? Toda la casta política queda del otro lado, ya está. Ya sos político ahora, no digas más casta política, pues ya estás adentro. No, yo soy un outsider. Es decir, de hecho... Desde el 10 de diciembre de 2021 vas a decir, sí, juro, y sos político que cobra del Estado y todo eso. No, bueno, no voy a cobrar del Estado. ¿Por qué? Porque uno de los proyectos que voy a mandar es la modificación de la Ley de Administración Financiera del Estado, de modo tal que sea opcional. Y esto es lo otro que en lo que quiero ir, que es la dimensión moral de la política. ¿Por qué la dimensión moral de la política? Porque yo te hago una pregunta. Yo voy a mandar mis proyectos. La verdad es que si los quieren aprobar o no es un problema de ellos. Y te voy a explicar por qué. Porque el primer argumento es, por ejemplo, ¿vos estás a favor del robo? No, claro. ¿Vos estás a favor de la corrupción de los políticos? No, claro. ¿Y de que nos roben 5 puntos del PBI? No, claro. Bueno, entonces vamos y eliminemos el Banco Central que nos roba 5 puntos del PBI con impuesto inflacionario. Pero para que le interrumpí a Nacho la pregunta. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer concesiones para crecer en tu espacio? No. ¿O de aquí no me muevo? No, porque la discusión es moral. La discusión es moral. Ahora, también es cierto que hay sectores con los que tengo más afinidad. ¿Por ejemplo? Por ejemplo,
los halcones de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich. Exactamente. Ahora, eso implica que las palomas quedan todas afuera. La Internacional Socialista, que es el radicalismo, queda afuera. Y la coalición cívica, que también es de izquierda, queda afuera. ¿Pero haces un interbloque con López Murphy, Sandra Pita y demás? Sandra Pita no es liberal. De hecho, cuando vos tomás los 10 primeros puestos de la lista de Juntos por el Cambio, 9 tienen preferencias socialistas. Menos López Murphy. Exactamente. O sea, que es un liberal a la Chicago. un Chicago Boy. Bueno, ya voy, digámoslo con todo cariño, por López Murphy. No es. No, bueno, es un Chicago Buddy. No, ok, Entonces, está bien, digamos. O sea, es alguien que... Bueno, pero esa discusión no es trivial. Porque en realidad abrazar el paradigma neoclásico no es lo mismo que abrazar el paradigma, digamos, austríaco. Para los austríacos no existen los fallos de mercado, porque en realidad el mercado, que es un proceso de interacción social, ¿sí?, donde se intercambian derechos de propiedad. Entonces, digamos, ¿qué fallo puede tener un acuerdo voluntario entre nosotros dos? Ninguno. Entonces, digamos, no hay lugar para los fallos de mercado. Que no te dije nunca neoliberal, ya aprendí una vez, te lo dije, me sacaste corriendo, no, ya sé que sos Pero liberal. siempre te lo dije con respeto y No, cariño. por eso y es recíproco. No, te tendría que preguntar esto porque va a venir el domingo a Debo, ahí, no acá. Estás, no es indiscreción, ¿estás solo? ¿Estás en pareja, algo de esto? No, no estoy en pareja. Y digo, los que te rodean... No, igual te puedo confesar algo. Tengo un sórdido romance. Opa. ¿Con? La cama. Cada vez que la veo me tiro. Abrazo. ¿Y los perros? ¿Y los perros? Bueno, Dios, mis hijitos son los más importantes del mundo. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. ¿Qué son cosos? ¿Cómo qué raza Mastín es? inglés. O sea, quiero decir que Conan, Milton... Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. ¿Son 4 o 5? 5. 5 mastines ingleses que ¿cuánto miden de altura? Miden más de 1 metro a la cruz, o sea, están todos excedidos en el estándar de su raza. De hecho, Conan mide 1 metro a la cruz y en 2 patas mide 1,80 m, pero Milton, que es el que salió más alto de todos, es mucho más alto que Conan. Te iba a decir qué te dice tu familia, pero te pregunta qué te dicen los perros. Pero digo, ¿qué te dicen tus afectos que estás en esta? Y hay momentos complicados. ¿A saber? Y, por ejemplo, en un momento, viste que la política tiene esto de armar operaciones berretas y un periodista con muy mala intención, digo, porque si sabía, digamos, dónde trabajé hace 27 años, no desconocía que yo tenía a mi papá en terapia intensiva mal. Y, sin embargo, hizo una operación atacando sobre los ingresos de mi papá, que además era mentira, porque mi papá, cuando se jubiló, dejó, digamos, el negocio de las empresas de colectivo. Bienvenido a la política, ¿no? Claro, bueno, esa es la parte, digamos, complicada, ¿no? Porque lo podría haber matado. ¿Recuperaste el vínculo con tu viejo? Sí, lo recuperamos. La realidad es que pasó algo, digamos, que me afectaba, digamos, de modo directo, tanto a mí como... Y las cosas que me afectan a mí también afectan a mi hermana. Y en un momento muy complicado, digamos, que mi hermana tenía que resolver una cuestión, digamos, que era tanto mía como de ella, y por la característica del shock estaba muy mal, y ellos le dieron asistencia. Eso a mí me pareció un acto muy noble, y decidí hacer tabula rasa y arrancar de nuevo. De vuelta. Y volvimos a reconstruir el vínculo. Y el tema, y después cuando vino la pandemia, como tanto mi papá como mi mamá son grupos de riesgo, yo me quedé con ellos para asistir a mi papá y mi hermana asistiendo a mi mamá. Y eso permitió también mejorar la calidad del vínculo. Así es que ahora estamos toda la familia junta, completa, y la verdad que, digamos, o sea, ha sido una buena decisión. Me alegra mucho. Sí, Rosario. Dijo que iba a renunciar a su dieta o quizás la vaya a donar, no sé cuál es el camino concreto. ¿Los diputados que ingresen con usted también lo van a hacer y los legisladores de la ciudad también lo van a hacer? A ver, el punto es esto es una decisión individual. Es decir, yo quiero que exista la opción de poder renunciar a la dieta. Hoy no se puede hacer. Pero como partido quizás eso es una medida que también le hace tomar lo que sucede es lo siguiente, Rosario. A ver, el tema es el siguiente.
el liberalismo, digamos, no hay un solo formato de liberalismo. Está el liberalismo clásico, el minarquista y el anarquista. Por lo tanto, hay distintas concepciones y en función de las distintas concepciones cada uno puede elegir qué es lo que le parece correcto. Yo lo que estoy pidiendo es que tengamos la posibilidad, ¿sí?, de optar. Es decir, yo no quiero cobrar el fruto del trabajo de los argentinos que se para les eso me saca imagino por que la los fuerza. legisladores que ingresen con usted tampoco quiere que cobren. No. Pues no. ¿Cómo le voy a exigir al resto una decisión que es de índole personal? O sea, iría contra mi naturaleza liberal. Entonces, pero lo que yo quiero es que exista la posibilidad de optar. O sea, yo no quiero cobrar. O sea, yo no quiero... Está claro. Digamos, ¿De qué vas a vivir, ahora- Javier? Perdón que me... Sí, claro. Perdón que interrumpa. ¿De qué vas a vivir? Porque vos no vas a poder trabajar donde pediste licencia. No está Bueno, mal si cobras, digo. A ver, no. A ver, el punto es el siguiente. Yo, de hecho, en el trabajo, digamos que hoy estoy de licencia, en caso de ser electo, me parece que es una inconsistencia mantener un trabajo. Podrías, ¿eh? Porque no hay incompatibilidad. No hay incompatibilidad jurídica. La única incompatibilidad con el empleo público es los jueces, que solo pueden ser docentes. Bueno, me parece que, no sé, raya Sí, la total. cuestión ética. Entonces, por una cuestión de profilaxis y transparencia a la sociedad, estoy dispuesto a renunciar al trabajo. Y al mismo tiempo, digo, yo tengo toda una vida profesional dando conferencias. Aparte le va bien. Quiero decir que un consultor que... ¿Qué te dijo Ernequian cuando le dijiste voy a ser candidato? Eduardo Ernequian, el presidente de Corporación América. Corporación América. Muy gracioso. Hacía falta meterse en este quilombo. Obvio. Ah, ¿te dijo eso? Sí, porque aparte digo, o sea, es un tipo brillante. Increíble. Y es fabuloso. De jovencísimos años, de muy jóvenes años. Es muy impactante hablar con Ernequian. No, es un camino de ida, es una experiencia. Digo, el back de ese hombre es admirable. O sea. Sí, Nacho, perdón, Martín. Javier, y si todos coinciden, toda la política coinciden que hiciste una gran elección. Después del domingo, ¿hablaste con alguien del oficialismo, de la oposición que te llamó y te dijo, Javier, te felicito, bienvenido al club? No, nadie me llamó ni me felicitó. Ningún mensaje, Ni nada. Larreta, ni Ningún mensaje, nada. ni Vidal. No. La única persona que tuvo un acto de esas características fue ayer Patricia Bullrich cuando nos vimos en un estudio de televisión. ¿Qué es tu competidora ahora directa? ¿Qué es María Eugenia Vidal, políticamente hablando? Para mí es socialdemócrata. Y eso es como Belcebú para vos, ¿no? No. ¿Sabes cuál es el problema? El problema radica en un libro. O sea, hay dos libros que esto lo explican a la perfección. Uno es Intervencionismo, el mito de la tercera vía, de Mises. Dice, hay dos sistemas, el socialismo y el liberalismo. Y cuando vos profundizás en esta línea, Hayek tiene un libro que se llama Camino de Servidumbre. Dice que cualquier solución intermedia es inestable porque tiende a socialismo y que cada vez que vos haces una intervención se genera un daño de mercado y eso hace que tengas más intervención. Por lo tanto, cualquier solución intermedia conduce a más socialismo. Es decir, yo no creo que tengan malas intenciones, pero el tipo de propuestas que hacen generan daños que llevan a más intervención. Entonces, ¿cuál es el punto? Es cierto, con el socialismo de malos modales, llámese kirchnerismo, vamos muy rápido a Venezuela. Ahora, con el de buenos modales también vamos a Venezuela, pero el problema es la velocidad de convergencia nada más. Pero si el macrismo, que cambiemos. No, bueno, pero es que no es lo mismo las halcones que las palomas. Ese es el problema está ahí. ¿Sabés que no puedo? Parezco canosa por lo que voy a hacer ahora, pero no puedo parar de recibir mensajes. No, es una falta de respeto mirar hacia el celular, pero de los lugares Yo no me más... quejé. No lo siento como una pero falta. la de arriba sí se queja. Bueno. Pero yo te puedo ¿El sueldo depende ahí? Obvio. Entonces, yo no tengo si sueldo. dice- Aparte no tengo sueldo. Claro. Viste que yo soy un autónomo. Laburo gano, no laburo no gano. Pero digo, estoy impactado por la cantidad de gente de lo más variada. Como ya me conocen muchos, me digan, no digas quién soy. Pero peronistas clásicos. Un peronista clásico, pero clásico, ¿eh? Me dice, lo voté a Milei.
¿Te elogia eso? Mira, también es cierto que en mi postura no gorila y tratar de comprender sin esa fobia hace que yo los problemas los ponga en otro lugar. Para mí, digamos, dentro de la decadencia argentina es mucho mayor el rol del radicalismo, mientras que el peronismo es una respuesta a la implantación de un sistema fascista en la década del 30. Entonces, me parece que yo no tengo una visión tan condenatoria sobre el peronismo, o sea, tengo una visión crítica. Pero no es que soy de esos que dicen, no, hay que eliminar el peronismo para salir. No, mira, yo te lo voy a hacer con un ejemplo. Lo puedo hacer con un... Obvio. Porque lo mejor de todo es que me pasó. Me toca viajar a una provincia. Entonces, había una suerte de, digamos, el grupo de los jóvenes, había una suerte de radicalización con quién se podían juntar o no. Entonces, yo les dije, bueno, les pedí que levantaran la mano los que eran hincha de Boca, eran 30. 21 eran de Boca. Dije, bueno, ahora traten de tener algo entre ustedes, hacer algo entre ustedes, pero sin los hinchas de Boca. Está claro, ¿no? Clarísimo. Bueno, entonces, me parece que hay partes del peronismo muy rescatables. Llámese el menemismo y las líneas republicanas, ¿sí? Y eso me parece que, digamos, o sea, son grupos que pueden contribuir muy positivamente a el país que nosotros queremos tener. Bueno, última. Parece que voy a buscar un título y voy a buscar un título. No te di ningún título, te di un montón. Uno tras otro. Ah, bueno, entonces, digamos, Sí, o sea, pero estás goloso. Insaciable. ¿Viste, Insaciable. ¿Viste los insaciables? Te está mirando... Eso sería, es la contracara de eso es uno de los elementos por los cuales el socialismo no funciona. O sea... Y porque, digamos, o sea, si en cada necesidad hay un derecho y sos Sí. insaciable, digamos, violentaste la restricción presupuestaria, volcás. Nada más. 21:11 del 14 de septiembre te está mirando Alberto Fernández y vos le hablás a esa cámara. ¿Sabe lo que le pediría a Alberto? Un gesto patriótico. Argentina, si no hace el ajuste que corresponde, va a volar por los aires y vamos a tener una crisis mucho peor que la del Rodrigazo. El sufrimiento sobre el pueblo argentino va a ser enorme. Usted ya es un cadáver político. Debería aprovechar, hacer todos los ajustes y pagar todos los costos para que de acá para adelante Argentina salga adelante. Si usted hace eso, va a poder borrar estos 2 años nefastos y la historia podría reconocerlo como aquel que inició la recuperación de Argentina. Me gustó verte, como siempre. Gracias, Luis. Un placer y un honor. Anda a dormir. ¿Que se nota demasiado? Que debe ser como un desgaste. Si yo estoy cansado, que simplemente lo cubro, imagínate lo que debe ser Y está esto. un poquito áspero. Cuídese. Gracias, amigo. Rosario, ¿hubo una reunión secreta de Juntos por el Cambio? Sí, en realidad hubo un encuentro en el búnker. Es más sencillo mantener la unidad, obviamente, cuando uno gana, cuando uno triunfa, que en las derrotas. Gracias. Y eso es lo que va a tratar de hacer Juntos por el Cambio a partir de ahora. El objetivo es mantener la unidad. Es cierto que hay peleas, hay egos por los liderazgos y eso es lo que hablaron en este encuentro, que los liderazgos queden afuera, que sea más importante ganar la elección en noviembre que la pelea por el 2023. El objetivo también está puesto en pensar en derrotar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿en dónde? En el Senado. Por eso en las provincias miran 6 provincias en donde fueron derrotados los candidatos a senadores del Frente de Todos, en donde pueden conseguir quórum. Y ahí están las fotos. Mirá, un Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Vidal, como en los mejores momentos, a pesar de que Macri perdió en sus apuestas en el interior. Y esa es la foto. Este ¿no? es el rosking. Exactamente. Dicho en inglés británico. Ahí está la rosca This is the rosking. absoluta, fotos conseguidas por nuestro productor Gonzalo Prado, ahí tratando de cerrar el pacto de unidad con una Patricia Bullrich diciendo que va a recorrer también el país a pesar de haber quedado afuera. Todo el objetivo es apuntar al quórum
del Senado de Cristina Kirchner. Claro. O sea, me parece que ese va a ser como el leitmotiv de la campaña, Sí. ¿no? Rompamos el quórum de Cristina en el Senado. Pensá que de 8 provincias en donde se eligen senadores, 6 provincias ganó el Juntos por el Cambio. Algo que era impensado hasta hace 2 semanas, que Cristina Kirchner pueda perder el quórum. Empieza a ser la campaña, ¿no? Dejemos a Cristina Kirchner sin quórum. Ahora, ahí había 2 hombres, Jorge Macri. A ver de vuelta la foto, sí. diré, no me Cristian odies. Ritondo, que los dos pusieron el cuerpo a la campaña y no tenían, digamos, tenían los dos aspiraciones provinciales, ¿no? Y, por eso tratar Claro, de... dejaron de Esto lado es... la unidad. También Claro. se habla de la unidad al Y frente de todos. Claro. Y esto es contener a los heridos también, ¿no? También, la ambulancia, Ahí- eso es claro, ambulancia. claro. No estaba Pichetto ahí, ¿no? No estaba Pichetto. Porque está acá. Claro. Está Miguel Ángel Pichetto sentado en el... ¿Cómo anda, Luis? Hola, Miguel, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Lo pongo de periodista un rato, que yo sé que para un gran lector. Titúleme la elección del domingo. Bueno, yo creo que fue derrotado el mundo del pobrismo, la visión episcopal de la pobreza. Creo que es un mensaje y un alarido de los pobres, en orden a que el plan está terminado y que la Argentina necesita construir el mundo del trabajo. Creo que en la Argentina hay 2 grandes coaliciones políticas. La de Juntos por el Cambio mantuvo su electorado, 41%. Fue la masa de votos que tuvo en el 2019. Y creo fundamentalmente que si hay una opción, una expectativa de cambio en la Argentina, es en el marco de esa coalición. Creo que hay una fuerte polarización. Y después hay espacios minoritarios a la derecha y a la izquierda, pero... Ahora voy a sentar a charlar largo con Miguel Ángel Pichetto. Para mí, una de las personas, digo, primero porque para los que no somos peronistas, me va a tratar de explicar qué pasa en el peronismo en este momento como corresponde, y aparte porque creo que tiene una enorme experiencia. Martín, ¿qué pasa con los temas judiciales en el Congreso? Bueno, hay por lo menos 3 temas importantes en materia judicial en el Congreso que entran con un signo de interrogación ahora después de la elección del domingo y con la expectativa de lo que puede llegar a pasar en noviembre. Hay coincidencia en oficialismo, oposición y también en mucha gente de la justicia que la reforma judicial a la justicia federal y la reforma a la Procuración General de la Nación están terminadas, están enterradas, que no hay forma con estos resultados de que el oficialismo pueda obtener la aprobación en la Cámara de Diputados, pero además entienden que no hay un consenso social y unas ganas de salir a pelear por 2 temas que el resultado de la elección muchos entienden que dejó absolutamente afuera. Una incógnita, ¿qué va a pasar con el pliego de Daniel Rafecas? Es el hombre que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, propuso como jefe de los fiscales de la Nación al frente de la Procuración General. Es algo que el oficialismo tiene congelado desde su inicio. Hace un tiempo la oposición levantó la mano y dijo, vamos a dar los votos, Claro. no hay ningún problema, vamos a dar los votos. Ahora, con este resultado, el oficialismo va a salir a discutir el pliego de Rafecas y la oposición va a darle esos votos después del triunfo que tuvo, una incógnita. Y la otra incógnita tiene que ver con algo que es muy interno del Poder Judicial, pero que importa mucho, que tiene que ver con la designación de jueces y fiscales. Hay cerca de 60 pliegos en el gobierno, en el gobierno nacional que debería enviar al Senado. Acá entra lo que hablaban los chicos. El gobierno se queda sin quórum después de diciembre en el Congreso, en el Senado se queda sin una mayoría a partir de los resultados, va a tratar de sacar estos pliegos antes, va a quedar para después. ¿Cuál va a ser la postura de la oposición? Bueno, es otra de las incógnitas que va a haber en el Congreso, sobre todo con este tema, en el Senado a partir de las elecciones. Bueno, me voy a sentar con Pichetto y después charlamos todos. Miguel, gracias por venir de vuelta. No, gracias Luis por la invitación. El peronismo parece decir perdió Alberto. ¿Perdió Alberto, Cristina, Massa, la cámpora, los movimientos sociales? Bueno, perdió el gobierno, perdió la coalición Frente de Todos, que ganó las elecciones en 2019, la perdió. Hubo un resultado realmente muy importante de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Hubo una tarea muy valiosa de ambos candidatos, tanto de Diego Santilli como de Manes, y también en la ciudad de Buenos Aires. Y después aparece un escenario en el interior realmente muy fuerte. 17 provincias determinaron el triunfo de Juntos por el Cambio. Hubo una fuga de votos
del Frente de Todos. Y la explicación hay que encontrarla en la pandemia, en la cuarentena interminable, en la pérdida de empleo, en el aumento de la pobreza, en el proceso... 50% de inflación. Sí, inflación, vacunatorios, imágenes de Olivos. En fin, yo no me meto en los temas personales, pero la imagen a veces es más fuerte que la palabra y el discurso. Y la fragilización también del discurso del presidente en esta última etapa, que creo que es parte del problema que el gobierno tiene que resolver de cara a los 2 años que le faltan. Le faltan 2 meses para la elección definitiva de medio tiempo y le faltan 2 años para terminar el mandato. ¿Cómo hace en un sistema presidencialista para reconstruir la palabra, la credibilidad, el ejercicio del poder político? ¿Cómo lo reconstruye, Alberto? Es una tarea que tiene que llevar adelante y gestionar el propio gobierno y sus principales actores políticos. La oposición tiene que tomar este resultado seriamente, responsablemente, no subestimar noviembre. Claro. Y principalmente en el núcleo duro del conurbano hay que trabajar con mucha intensidad, instalar un núcleo de ideas fuerte que se hizo en los últimos 20 días, que me parece que es el momento en donde María Eugenia Vidal, Santilli, Manes instalan un conjunto de ideas que tienen repercusión también a nivel nacional. Y me parece que tenemos que mantener la unidad y seguir trabajando fuerte, ampliar el espacio también con muchos peronistas que están decepcionados, que están mirando este escenario con preocupación, especialmente las provincias productivas, las que tienen que ver con la agroindustria y con la ganadería. Hay resultados que son muy sugestivos. La Pampa, desde el año 83, 1983, desde que comenzó la democracia en la Argentina nuevamente, no había perdido nunca una elección el peronismo. Y 2 días antes el gobernador de La Pampa dijo: el cepo de la carne está bueno. Así le El cepo de contestaron. la carne está muy malo para una provincia ganadera como La Pampa. Pero claro, por eso digo. Para una provincia como Santiago del Estero, donde a pesar de ganar, el propio gobernador había apuntado este tema. Para Córdoba, para Santa Fe, para la provincia de Buenos Aires, no la parte del conurbano, sino la parte productiva. La ganadería es un factor central. Volvió a recuperar la industria del frigorífico. Esto ocurrió con Macri. En el gobierno anterior hubo un hecho altamente positivo, que Argentina reconstruyó el mercado de carnes y volvió a recuperar la industria frigorífica y el empleo. Entonces, bueno, vos podés hacer cualquier cosa en política, lo que no vas a poder evitar son... Una pregunta, ¿no? Las consecuencias. Como la vida. Claro. Exactamente. Mi diagnóstico es: el que está minando la autoridad de Alberto es el propio gobierno, es la coalición gobernante. Digo, Cristina que manda a decir, bueno, fue la foto, Massa que no aparece, los intendentes, digamos... Sería bueno que convoques a alguien del Frente de Todos para analizar esos aspectos que son más de adentro del proceso de gestión de gobierno. A ver, y además también hay que asumir al gobierno tal cual es. Este diseño donde la vicepresidenta es una figura fuerte está desde el primer minuto. Sí, claro. Y algunos colegas tuyos se sorprenden. La verdad, estaban equivocados antes. El agua moja. Desde hace tiempo que el agua moja. Y la realidad es la única verdad. En términos de construcción política, el diseño de la coalición tiene en la vicepresidenta una figura muy fuerte. El presidente es importante en el sistema institucional argentino, pero el poder real de esa coalición está en la vicepresidenta. Muy bien. Los vientos cruzan a veces muy fuertes en la toma de decisión y en la gestión del gobierno, especialmente en el plano económico, donde hoy también hay un debate sobre la continuidad o no del propio ministro Guzmán. Ha habido manifestaciones, incluso... pedido que están ocurriendo, estos hechos se están desarrollando. La coalición Juntos por el Cambio, ¿ya está? ¿Es Larreta el jefe? Larreta es una figura importante y ha tenido... en el proceso es una figura importante y ha tenido en el plan también analizar el de la audacia. Componente de la política, la audacia es un factor
como también lo es en el arte militar, digamos. Napoleón decía que los generales tenían que tener suerte y audacia, dos componentes. Creo que la medida que tomó, las medidas que tomó, las que llevó adelante, los dos candidatos que jugó, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires, le ha salido muy bien. Por lo tanto, es una figura que tiene una referencia clara y nítida. La otra figura que tuvo un perfil bajo, pero que también mostró una actitud ligada y comprometida con la unidad, y que también resultó necesaria en el marco de la discusión electoral, Nancy Macri. fue Mauricio Macri. Exactamente. Y aparecen en el escenario de Juntos por el Cambio figuras que, como no están en el AMBA, No se conocen. Sí, se claro. conocen, pero que me parece que hay que resaltar. El caso de Alfredo Cornejo, que claro. tuvo una victoria contundente, que es el actual presidente de la Unión Cívica Radical, es una figura que hay que mirar con detenimiento. El caso de Morales o el caso de Valdés, que han ganado fuertemente en los distritos que gobiernan. Digo, este escenario es un escenario multiforme y faltan 2 años. Y nosotros también aspiramos a trabajar y consolidar el espacio del peronismo republicano con una identidad política. ¿Dentro de Juntos? Dentro de Juntos por el Cambio, por Ahora, supuesto, porque esta es una coalición que ha venido para quedarse en la Argentina. Es una coalición con una visión capitalista, que cree en los valores de la política institucional. Yo no tengo una visión antisistema. Creo que se sale con la política. Creo que es importante que la Argentina recupere una visión del mundo del trabajo, de que nos alejemos definitivamente de la visión del plan, que a la gente humilde, a la gente pobre que tiene dificultades, hay que ayudarla generando condiciones para que los empresarios, los comerciantes, el mundo productivo genere empleo. Entonces, habrá que hacer esfuerzos en términos de bajar la carga impositiva, de modernizar normas laborales, de construir consensos para instalar en la Argentina un capitalismo inteligente. Quiero abrir la mesa, pero me quedo con lo de Macri. Nuestro común respetado, asumo, Jorge Asís, dice que es el jarrón chino de la política. Es maravillosamente valioso, ¿dónde lo pongo? Bueno, yo tengo una mirada, respeto mucho a Asís, el otro día también le mandé un mensajito, es un gran escritor. Gran. Y además un tipo intuitivo e inteligente. Así que, pero yo disiento. A ver, las figuras presidenciales en la Argentina no son jarrones chinos. Ese concepto es más español o es más americano. Los americanos lo resuelven con la tarea de armar la biblioteca. Ahora digital, pero antes armaban la biblioteca, armaban las fundaciones y daban conferencias. Yo tengo más de 40 años en la política, todavía no me puedo ganar la vida dando conferencias. Intento. Nada se ve Pero acá. no cobro No todavía. sale. No, lo que te quiero decir es que, a ver, creo que el actor político, la figura de los expresidentes, son figuras muy potentes en el escenario de la política argentina. Son conocidos en cada rincón de la Argentina. Sus ideas están incorporadas y su ideario, su visión de país. Por lo tanto, no son fácilmente prescindibles. Tenés que contar con ellos, tenés que cuidarlos y cuidado, porque tienen siempre un gran potencial político en términos electorales, incluso decisorios en la construcción de los proyectos políticos. Bueno, no es lo mismo que en otros lugares. Hacemos la pregunta que no responderá, sino que vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Cuál es la pregunta, Nacho? Miguel, ¿en cuánto cree que influyó el tema de la liberación de delincuentes el año pasado, el tema de la inseguridad y las frases de la ministra de Seguridad diciendo que se aburriría en Suiza? ¿En cuánto influyó ese aspecto en la elección en la provincia de Buenos Aires? No me lo conteste ahora, pequeña pausa. Nacho Ortelli le había planteado a Miguel Ángel Pichetto la seguridad, con todo esto, el combo de seguridad, Frederick y compañía. ¿Cuánto influyó? Sí, bueno, es un tema de gran trascendencia, la seguridad, especialmente en los espacios urbanos y en el conurbano, es un tema dramático. Ahora, el voto tiene características multicausales, digamos. Hay algunas cuestiones que en el alma del votante, digamos, gravitan.
indudablemente con una actitud despectiva frente al drama de la inseguridad o declaraciones poco inteligentes, para decirlo de alguna manera, de la ministra, no ayudan a esa gente angustiada que a lo mejor cuando sale de la casa le roban el auto o le roban la moto o hasta lo matan por robárselo. Eso indudablemente que ha sido un factor importante. Ahora, hay un conjunto... Los presos fue una tragedia y se da en contemporáneo con el encierro de la gente. Y el número no lo vamos a saber nunca. Yo creo que ahí hay más de 10.000 tipos que salieron con todo a robar en la calle. Vos soltaste por el drama del COVID de las cárceles, liberaste... Porque fueron cárceles nacionales, federales y provinciales. Entonces, aumentaste niveles de inseguridad de manera dramática en una medida totalmente irracional. La verdad, increíble. No sé a qué obedecía eso, si había algún compromiso de la campaña, no entiendo, la verdad no la puedo entender. Pero hubo más creo... contagios entre los propios guardiacárceles que entre los... No hubo contagios casi en las cárceles, son espacios cerrados, pero bueno. Esa fue una zaraza importante, pero yo me acuerdo que estábamos en Animales juntos y peleábamos con ese tema, incluso con algunos colegas. Soltaste peligrosos delincuentes que se incorporaron de vuelta a la libertad y salieron a robar. Creo que hay otros componentes que gravitaron en la toma de decisión. A mí me parece que el plan está agotado. Fíjate que los propios movimientos sociales están demandando, digamos, bienvenidos al mundo real, pero, digamos, las salidas por el trabajo. Hay que generar en la Argentina condiciones para el trabajo. Para todo esto que vos decías, trabajo, economía, seguridad, ¿tuvo un moño en Vacunas Gate y Olivos Gate? Lógicamente que esos son los planos éticos que también la sociedad pudo evaluar. Yo le decía hoy a una colega tuya, no hay nada más fuerte que una imagen. Es mucho más fuerte una imagen que una palabra. Sí, claro. Que un discurso. Bueno, pudieron gravitar también, ser parte de la toma de decisión. Pero creo que el factor económico es el central, digamos, la pérdida de empleo, que se acentuó durante la cuarentena eterna. La pérdida de la changa, que en el conurbano es muy importante cuando el hombre sale de la casa y va a buscar trabajo, de albañil, de plomero, de multiplicidad de oficios que hacen a la sobrevivencia de la persona y de su familia. Eso duró casi 9 meses. Es un hecho de excepcionalidad única en la Argentina, con los epidemiólogos como la voz constante y sonante del gobierno. El gobierno era de los epidemiólogos. Quédate en tu casa y no importa qué pase con tu vida. Cuando la vida es una integralidad, es tu trabajo, tus relaciones emocionales, afectivas, tu vida de relación. Bueno, la Argentina es única. Y además hubo una carga, digamos, emocional en todo esto de quedarse en casa que te llevó puesto, cuando en realidad la consigna debería haber sido otra. Porque todos coincidimos con el presidente de que el cierre por 30, 40 días para la preparación de los equipos de salud era una medida correcta. Ahora, 9 meses con un discurso quédate en tu casa, cuando la vida para mucha gente empieza cuando sale de su vivienda humilde o precaria y tiene que ir a buscar su sustento. A ver, no hay plan que te aguante. ¿Qué plan te aguanta? Que se le animó a Pedro Can y compañía, ¿no? No es nada personal. Yo lo que creo que había una lógica inviable para el destino argentino. Porque además el mundo no respondió de esa manera. Hubo cierres focales. Cuando aparecía de vuelta alguna reacción en Europa, bueno, cerraban. Sí, hoy pero Oakland. 9 meses. Sí, hoy Oakland no. vuelven a cerrar Oakland por un rato. Sí, Rosario. ¿Cuál fue el rol para usted del peronismo durante el macrismo? Porque al macrismo le gusta decir que el peronismo no lo dejó gobernar y Cristina le dijo que usted le votó hasta el café con leche a Macri. Bueno, hay que comprender los discursos electorales. Yo creo que el Senado fue un sujeto político muy importante en los 4 años de gestión de Macri. Y el Senado no era una individualidad, no era Miguel Pichetto. No, era Perotti, que también era Cristina. La representación de los gobernadores, mayoritariamente del peronismo, que representábamos en el Senado. Y yo siempre trabajé en el marco de la gobernabilidad, tratando de
también de tener respuestas federales, obra pública. Bueno, entonces coincide con Cristina que el peronismo le dio gobernabilidad al macrismo. Le y dio no, como gobernabilidad, no le votó hasta el café con leche, pero no estoy arrepentido de nada ni avergonzado de nada. Creo que hubo una tarea pensando en el país y las decisiones que se tomaron. En la Cámara de Diputados hay un hecho bochornoso que no se puede dejar de analizar, que tiene que ver con las piedras que tiraron y las contingencias que pasaron en el interior de la Cámara que no tienen precedente. El ataque al presidente, esa agresividad casi física, eso nunca ocurrió en el Congreso. Pero bueno, en general creo que hubo marcos de gobernabilidad. Los primeros 2 años, incluso en la Cámara de Diputados, siempre se votó la ley de presupuesto, nunca se dejó el gobierno sin presupuesto. En fin, yo tengo una visión de que fueron marcos razonables, de comprensión de que no se podía hacer una política de bloqueo. La política de bloqueo es lo más negativo para el país. Está claro. Sí, Martín. Miguel, uno de los puntos centrales de la elección de noviembre va a ser si el gobierno puede retener más o menos senadores en las provincias en las que se eligen senadores nacionales. ¿Cómo imagina un Senado en donde el gobierno pierda poder, teniendo en cuenta que históricamente desde hace muchos años el peronismo domina el Senado? Bueno, el resultado en la primaria le ha sido de gran adversidad. Solamente en 2 provincias han ganado, en Catamarca y que se renueva el Senado. ¿Y cuál es la otra? No me la acuerdo, la otra que ganó el Frente de Todos para senadores. Santa Fe. No, Santa Fe no, perdón. Santa Fe, no. la conjunción de votos de Sí. Juntos por el Cambio también ganó. ganó. No me la acuerdo, pero... sí. Son 6 provincias que ganó para el Senado Juntos por el 6 Cambio. provincias Sí. y eso indica indudablemente una gran posibilidad de que la Cámara quede muy equilibrada. Yo Chubut. creo que Chubut perdió muy feo en Chubut. La gestión de Chubut venía muy mal, debían 2 meses de sueldo hace mucho tiempo, viene acumulando realmente graves problemas el gobierno de Chubut. Chubut y Catamarca ganaron, es correcto. Yo creo más en los equilibrios. Me parece que sería hasta positivo que el Senado recupere vitalidad política. La Cámara de Diputados en este año y 8 meses tuvo vigencia y tuvo más presencialidad. Me parece que también en el Congreso, como en la justicia en la Argentina, a ver, es importante esto, hay que recuperar la presencialidad. Así como están ustedes hoy, Claro, que estamos obvio. acá, y no estamos por Zoom, que es totalmente horrible hacer un reportaje por Zoom. Que yo siempre traté de asistir a los programas, aún en los momentos más oscuros de la Argentina, donde no se podía caminar. Bueno, la presencialidad es fundamental para el Congreso, para las 2 cámaras y también para el Poder Judicial, que tiene que volver a la actividad rápido, a plenitud, digo. ¿Te animás a decir qué? Digo, pues Santa Cruz es una cosa no menor. La derrota de Alicia Kirchner, la patria de Bueno. Cristina. Toda la Patagonia, si vos analizás el resultado de toda la Patagonia, en Neuquén ha salido tercero, en Río Negro tercero, en Chubut creo que está por ahí también, en Santa Cruz le ha ido muy mal y en Tierra del Fuego también muy mal. La Patagonia en su totalidad ha perdido porque el impacto demoledor de la cuarentena interminable, la situación, digamos, de las provincias productoras de hidrocarburos, la pérdida, digamos, del proyecto y de la expectativa de Vaca Muerta, hay la pérdida del turismo como principal actividad económica de la Patagonia, digamos, Claro. de atractivo turismo, todo el tiempo cerrado, los hoteles que no abrieron, Bariloche que abrió un poquito, Calafate, todo muerto. Digamos, vos en los cementerios lográs tranquilidad, no te vas a contagiar nada seguramente, pero Eso pasó. eso pasó también en la economía. Hago la última pequeña pausa, pero quiero preguntarte por Cristina, digamos, porque vos decías, es obvio el peso político de votos y demás. ¿Inspiraba una cierta mística? ¿Sentís que sigue inspirando una cierta mística? Yo creo que el resultado también la ha impactado, especialmente porque ha perdido en el escenario donde ella consideraba que tenía la mayor potencialidad, que es la provincia de Buenos Aires. Ese resultado la tiene que haber impactado fuertemente. Y también es atribuible a la gestión de gobierno del gobernador Kicillof. El cierre, el control social.
El ministro de Salud, Goyán, en la lista de candidatos a diputados en segundo lugar. Yo no lo hubiera puesto nunca. No es nada personal con Goyán. Lo que digo es que si vos fuiste la cara del cierre, fuiste la cara de la pandemia, fuiste el que anunció... Yo no lo pongo en una lista de candidatos a diputados. Vos tenés que tratar de que la gente pueda superar ese mal momento y tenga una mirada más de optimismo y de salida. Pero bueno, los éxitos electorales también se construyen con los errores del adversario. Sin la menor duda. Voy a hacer la pausa, queda para después. ¿Y la cámpora? Me decís tu opinión, pequeña pausa. ¿Y la cámpora? La cámpora perdió. Perdió en el epicentro de la provincia de Buenos Aires. Perdió con Kicillof, perdió en municipios importantes como Quilmes. A mí me parece que el espacio político de la cámpora tiene que repensar el mundo de ideas. Si siguen sosteniendo visiones viejas de revoluciones que no ocurrieron, miradas setentistas, cosmovisiones minoritarias en términos, digamos, de este esquema exorbitante de estas discusiones sobre el feminismo. Yo he votado todas las leyes que hacen a las libertades, todas. Matrimonio igualitario, aborto, igualdad de género. Pero este esquema agobiante de todo eso, me parece que lo que creo que tienen que modernizar y pensar y ver el mundo y la Argentina desde otra visión para construir futuro, porque además, inevitablemente, el proceso de recambio generacional en la política argentina está en marcha. Es inexorable que la generación más joven va a ocupar los espacios de responsabilidad, de conducción, de liderazgo. Por lo tanto, el debate de la Argentina es capitalismo, construcción de trabajo, generación de empleo, la propiedad privada como derecho inalienable que hace a las libertades, no como un derecho secundario, claro. Una visión laica del Estado, una construcción de una Argentina que tenga ligazón con el mundo del trabajo, con el respeto a la producción primaria, al campo, a todos los sectores productivos, a modernizar las normas laborales que están ancladas en la década del 70, junto a los empresarios y a los trabajadores, no para joder a los trabajadores, pero sí para construir más empleo, para que los empresarios puedan tomar empleados. Total. Bueno, me parece que es lo que está en debate. Si solamente te quedás en esta visión setentista, qué sé yo, en el sur, en la Patagonia, los mapuches están tomando parques nacionales. Están tomando con métodos violentos parques que son de la propiedad de todos los argentinos. Ahí andan los abogados montoneros, Silvio Perdía. Bueno, este mundo no, viejo. Nada que ver con eso. Volver con la nostalgia de los 70, de revoluciones que no ocurrieron, ¿viste? Joaquín Sabina tiene una canción muy linda que dice: no hay nada peor que añorar lo que nunca ocurrió. Claro, obvio. ¿Viste? Bueno, tienen que mirar el futuro de otra manera. Construir un pensamiento estratégico, si es que quieren, en algún momento, ser opción de gobierno. Si no, no van a hacerlo. Siempre es un placer verte. Gracias por Gracias, Luis, por invitarme. Por favor. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Royaz, estoy feliz de vestir Royaz, a Fernanda Tosi, su centro de estética, y a Salón Berlín. Señores, muchas gracias. Soy Luis Novares y nos vemos mañana.